Yo creo que ante la sociedad, ante la familia, ante una pequeña reunión, si el niño, digamos, tiene un pequeño momento de crisis o llora o se tira al suelo, obviamente es porque el niño le está costando manifestar sus sentimientos o lo que a él le está molestando. Porque también, como decía Ángel, también nosotros tenemos malos días, también nosotros probablemente nos dormimos con un dolor de cabeza y amanecemos con un dolor de cabeza. La diferencia es que nosotros tenemos ese recurso de la comunicación y de nombrar, si no verbalmente, por lo menos en nuestra cabeza podemos ponerle un nombre a lo que estamos sintiendo. Y en este caso, estos chicos, eso pues es la parte que está más afectada, ¿verdad? En el autismo. Un día a la vez. Sí se puede, sí se logra, con paciencia, con fe en tu propio hijo, ¿verdad? Que lo va a lograr, pero sí se logra. Así que ánimo, papás, porque sí se puede. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en nuestro segundo episodio de Te Acompaño desde la experiencia. Gracias a todos por estar nuevamente con nosotros y estamos deseosos de dejarles herramientas para trabajar sobre algunos temas, y el tema de hoy específico es emociones y cómo influyen en la conducta, obviamente, de nuestros hijos con autismo. Yo soy Karen Gudiel, soy mamá de un muchacho de 25 años con autismo que fue diagnosticado a los 4 años y medio. Estoy colaborando con Ceclidi en este Te Acompaño desde la experiencia y soy también fundadora de Asociación Guatemalteca por el Autismo. Y estoy trabajando también en un modelo RDI con padres de chicos con autismo, así es que para mí es un privilegio y tengo 2 invitados de lujo, como tuvimos en nuestro primer episodio. Son 2 personas que desde su experiencia nos van a contar cómo han ellos trabajado, acompañado, vivido el tema de las emociones con personas con autismo, y ellos son Ángel Bautista. Él es coordinador terapéutico del área sensorial de la clínica Ceclidi. Él es psicólogo y educador especial. Y tenemos a una mami que se llama Carla Santa Cruz, mamá de Sebastián, de 17 años. Bienvenidos a ambos y pues les dejo el tiempo ahí para que nos saluden. Muchas gracias. Carlos, le doy la oportunidad que empiece. Gracias por la invitación. Realmente para mí siempre es un honor poder ayudarles para que más familias con este diagnóstico pues encuentren un apoyo para poder desarrollarse junto a sus hijos. Gracias. Pues gracias siempre por esta oportunidad, ¿verdad? En estos años que ya tenemos de estar en esta tarea, ¿verdad? En esta labor que hemos abrazado, ¿verdad? Con mucho cariño. Creo que para mí es un gusto también poder transmitir un poquito, ¿verdad? De lo que se ha aprendido y lo que vamos construyendo poco a poco, ¿verdad? Con las familias y con los niños. Así que gracias por la invitación. Gracias, Ángel. Y siempre estamos aprendiendo, ¿verdad? Es ya una de las cosas, se puede decir uno cuando está cercano a personas con autismo, es que todo el tiempo nos están enseñando. Y nos vemos obligados también a seguir aprendiendo, a seguir leyendo. Y por eso la importancia de espacios como este, para poder brindar herramientas y nuevas opciones a quienes están transitando este viaje, si queremos llamarlo así. Carla, cuéntenos un poquito desde su experiencia, ¿por qué los padres de hijos con autismo o trastorno del espectro autista nos preocupamos tanto por el manejo de sus emociones? ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué nos hace pensar tanto en ese tema? Bueno, el diagnóstico ya en sí es un diagnóstico a veces difícil de comprender porque es muy amplio, ¿verdad? O sea, por algo se llama un síndrome, ¿verdad? Porque son muchas cosas que se involucran. Cada niño es diferente, unos niños tienen unos síntomas, otros, pero en relación a las emociones, yo creo que ante la sociedad, ante la familia, ante una pequeña reunión, si el niño, digamos, tiene un pequeño momento de crisis o llora o se tira al suelo, obviamente es porque el niño le está costando manifestar sus sentimientos o lo que a él le está molestando. Entonces, todos entramos en crisis, ¿verdad? O sea, no solo el niño, sino que los papás, la familia, la reunión donde estamos. Entonces, creo que el manejo de las emociones es tan importante porque nos evitamos este tipo de situaciones
¿verdad? O enseñarle al niño desde pequeñito, si algo no te gusta, pues no te tiras al suelo, sino que dime o dime no con tu cabecita, o sea, enseñarle al niño las formas de cómo manifestar sus sentimientos para no llegar a un momento desagradable, ¿verdad? Entonces creo que los papás eso nos afecta tanto, ¿verdad? No es el que pensemos que el que dirá la sociedad o el que dicen los amiguitos, que mira el berrinche que está haciendo el niño, sino que es el hecho de que el niño no se sienta triste o no se sienta frustrado por no poder demostrar qué es lo que le está molestando, ¿verdad? Porque pues muchos niños son no verbales, entonces él no puede decir no soporto el ruido o no me gusta la luz que está entrando. Entonces creo que es por el bien del mismo niño y del bienestar de la familia el poderles demostrar o enseñarles al niño cómo él tiene que demostrar sus emociones. Entonces creo que ese es el punto vital, ¿verdad? De poder manejar las emociones de los chicos. Claro, y por eso nos preocupan. Y tú dijiste una cosa muy interesante y que es una realidad, es que las emociones son contagiosas. Claro, total. O sea, un niño en crisis, la mamá entra en crisis, el hermanito entra en crisis y todos los que están en el área entran en crisis, ¿verdad? Y entonces creo que eso es tan importante poderlo manejar, ¿verdad? Y otra palabra clave que me gustó que dijiste es bienestar. Y el bienestar no solo del niño, sino tratándose de que las emociones son contagiosas, no solo estamos pensando en el bienestar del niño, en lo que él está sintiendo, en lo que está no pudiendo comunicar, no pudiendo transmitir y tal vez no pudiendo manejar, cómo eso también impacta en el bienestar de los que estamos alrededor de ellos, ¿verdad? Claro, claro, porque pues una familia, ¿verdad? Es un grupo. Es un grupo de muchas personas juntas, entonces todos tienen que estar bien, ¿verdad? O sea, yo sé que cuando tenemos un chico con este diagnóstico, muchos papás nos desviamos más a la atención a este chico, ¿verdad? Pero hay otros hermanitos, pues, los abuelitos o alguien más en la familia que también son importantes, entonces tenemos que tratar de proteger del bienestar emocional de toda la familia o de todo el núcleo, ¿verdad? Para que las cosas funcionen bien. Fabuloso, muchas gracias, Carla. Ángel, cuéntanos un poquito cómo se puede orientar a los padres para entender mejor el porqué de ciertas conductas con sus hijos y cómo estas conductas están alineadas o no con el estado emocional de estos chiquitos. Claro que sí. Yo creo que una de las cosas importantes es que podamos nosotros como papás, ¿verdad? Como adultos también, dependiendo del rol que nosotros desempeñemos, poder tener un poco más de autoobservación, ¿verdad? Y saber cómo nos estamos sintiendo también en determinada situación. Porque a veces podemos decir, bueno, yo quiero ayudarlo, quiero modificar su conducta, ¿verdad? Tantas cosas que podemos encontrar en información teórica. Pero ¿qué es lo que está expresando nuestro rostro, nuestro lenguaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo a nuestro hijo? Nos da pena que alguien nos mire, ¿verdad? Que se tiró al piso en el supermercado, ¿verdad? Y luego también observar la conducta del hijo, ¿verdad? O la hija, porque creo que también es como ver qué fue lo que pasó antes, qué fue lo que provocó esta situación. Y también notar, ¿verdad? Cuáles son las emociones que está experimentando, ¿verdad? Si es un enojo, ¿verdad? No vamos a reaccionar nosotros también con enojo porque vamos a chocar, ¿verdad? También si es tristeza, ¿verdad? El poder reconocer, ¿verdad? Esa tristeza porque es una emoción válida, ¿verdad? Tú estás triste porque no te compré, por ejemplo, lo que querías, el juguete, o no podemos jugar más tiempo, ¿verdad? Que eso nos pasa mucho. No podemos jugar más tiempo acá donde te encanta, en este salón como el que estamos ahorita, porque tenemos que ir a otras actividades, pero entiendo tu tristeza, pero nos tenemos que ir a la siguiente actividad. Entonces creo que dentro de la observación también puede venir un poco más la empatía, ¿verdad? Y también que nuestras expectativas como adultos no sea que un niño funcione como que fuera un adulto, ¿verdad? Porque eso creo que también es un poco, ¿verdad? Como muy exigente, ¿verdad? Entonces creo que es una situación ahí interesante que siempre le recomiendo a los papás, ¿verdad? De que llegan a la clínica que puedan tener ese chance de observarse, observar al niño y también medir sus expectativas que son bastante importantes. A ver, esto podría ser un reto importante, ¿verdad? Y esto tal vez ambos me lo comentan, porque pensamos siempre en las emociones son muy complejas.
Y esta autoobservación y este autocontrol, esta autorregulación resulta complicado para muchos de nosotros como adultos. Y cuando entramos en contacto con una conducta que viene desde un estado emocional que no comprendemos, también para nosotros es muy difícil entrar en un equilibrio, autorregularnos. Cuéntenme, tal vez Carla nos cuentaste un poquito, ¿cómo ha sido esto para usted? ¿Cómo logró esto? Yo he escuchado a muchos papás que dicen, a mí el terapeuta me pide que yo no haga nada, que solo observe y que no haga nada, pero no puedo, siento que por dentro me muero, siento que me falta el aire. Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, mire, yo realmente me siento muy bendecida porque Sebastián en su infancia, él nunca me hizo un berrinche así al cual yo haya tenido que temer, ¿verdad? Sino que, pues, sí hubieron berrinches, sí hubieron cosas, pues creo que decir la palabra berrinche no es la adecuada porque en realidad no es un berrinche, sino que la mala comunicación, ¿verdad? Pero sí de las pocas que yo recuerdo, mi esposo es muy tranquilo, ¿verdad? Tal vez en relación a sentimientos, él es muy hiperactivo, pero es muy relajado. En cambio, yo en muchas otras situaciones, mucha gente me dice, tú eres tranquila, pero yo soy más, ¿cómo se diría? Más volátil, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, recuerdo que cuando mi hijo entraba en crisis, él siempre me decía, déjame actuar a mí. Y él, muy sereno, muy tranquilo, y recuerden que muchos niños necesitan compresión física, abrazarlo. Obviamente mi esposo es un hombre más grande que yo, entonces él como que tenía esa facilidad de abrazarlo y calmarlo y de verdad que era increíble porque en pocos minutos él lo lograba controlar fácilmente, que quizás yo no lograba abrazarlo o quizás al verlo gritando, pues como tú dices, uno lo primero que hace es gritar, ¡no hagas eso!, ¿verdad? Pero uno le está gritando al niño, entonces ¿cómo le está pidiendo que no grite si yo le estoy gritando? Entonces, de verdad, acepto, en esas etapas le iba mejor a mi esposo que a mí, ¿verdad? Y él lo lograba controlar mejor. Entonces, pero creo que tocamos ahí un pequeño pincelazo del trabajo en unión, ¿verdad? Porque, o sea, esa no era mi fuerte, pero sí era el fuerte de mi esposo. Que me parece precioso porque encontraron un equilibrio muy funcional, funcional para la familia. Sí. Y existió comunicación y acuerdos comunes, que eso creo yo que es riqueza y es una de las cosas que yo sí quisiera decirle a los papás que te tienen que llevar. Sí. Tienen que llevar esta recomendación, si queremos llamarlo así, cuando se encuentra un equilibrio en lo que uno propone y el otro, que no siempre vamos a estar de acuerdo, porque somos totalmente diferentes, pero cuando encontramos un equilibrio y encontramos esos puntos en donde podemos colaborar y nos va a funcionar mejor, hagámoslo, busquemos esa comunicación. A mí me parece que eso es riqueza precisamente para esto, porque el tema emocional que lo vemos a través de la conducta es fuerte. Sí. Es fuerte para la familia. Yo diría que es una de las cosas más fuertes que vivimos quienes vivimos con las personas con autismo. ¿Cómo nos logramos maniobrar estas circunstancias? Es complejo. Ángel, ¿cómo les llamamos a estos momentos de crisis disruptiva, momentos agresivos, momentos problemáticos? ¿Cómo desde su experiencia diría usted que podemos llamarle a estos momentos? Creo que es un poco complejo, ¿verdad? Cómo definirlo, porque creo que algunas cosas van a ser realidad para algunos papás. Una crisis puede ser incluso solo que saque muchos juguetes y los deje regados. Para otro puede ser, ¿verdad? Que esté haciendo sonidos con su boca, ¿verdad? Entonces, creo que sí lo podemos llamar como crisis, pero creo que también podemos ir distinguiendo de qué tipo son, ¿verdad? Porque algunas cosas van a ser, ¿verdad? Si nosotros vemos que está llorando todo el tiempo y no reconocemos qué es el motivo que lo llevó a estar así, ¿verdad? O tener como esa emoción como muy intensa, podemos estudiar, ¿verdad? O observar mucho más su perfil sensorial, ¿verdad? Y vamos a ver que puede ser una crisis como más sensorial,
Mientras que si nosotros conocemos la causa, ¿verdad? Que es, no le di algo o me está pidiendo algo, ya tiene hambre, tal vez ya es hora de cambiarle el pañal, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones, podemos ver que sí es como una conducta que refleja, ¿verdad? El que está pidiéndonos algo o el que está queriendo evitar algo también, ¿verdad? Entonces creo que estos momentos críticos, ¿verdad? Creo que son pues, una de las pruebas más grandes, ¿verdad? Y sí, justamente son las consultas que nos dan más los papás, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer, verdad? Me decía una mamá hace poco, ¿verdad? Que llega a la terapia de que está haciendo muchos gases, ¿verdad? Está sacando muchos eructos, pero creo que él está empezando a experimentar. Me dice cómo se siente eso en su cuerpo. Entonces le digo, hay que explicárselo, ¿verdad? Realmente Claro. tu cuerpo puede hacer eso, pero no puede ser agradable para mamá o para papá, ¿verdad? Empezando con eso. Y explicarle, ¿verdad? Que tal vez es esa la causa que puede ocasionar en alguien más, ¿verdad? Entonces, para la mami eso es una crisis porque dice, y si lo hace en una cena, si lo hace en algún lugar, me da como mucha pena, ¿verdad? Pero creo que es una de las razones en las que le podemos llamar cada quien, ¿verdad? Sobre nuestra experiencia y nuestro conocimiento, ¿verdad? Una crisis, pero ir identificándolas creo que siempre va a ser la buena manera de buscar esas estrategias y esos recursos que necesitamos. O sea, usted diría, Ángel, que las herramientas esenciales que usted le podría dar a una familia es observen y traten de identificar de dónde viene esto. Y creo que eso también da pauta a poder darles como esa alternativa de cómo podemos funcionar en ciertas situaciones. Creo que eso también puede ser otra herramienta, pero eso no va a suceder si no observamos que lo que no le gustan son los abrazos, ¿verdad? O aquella tía que llega como a darle un besito y que lo despeina, ¿verdad? Y es un nene con una hiperreactividad táctil. La respuesta emocional va a ser como, me enoja que hagas eso, ¿verdad? Invadiste mi espacio. Y eso no va a tener como un buen seguimiento, un buen fin, ¿verdad? Por decirlo así. Y no podemos decir es una conducta inapropiada cuando realmente se sintió invadido, ¿verdad? Entonces, es otro recurso que considero ahí importante. La otra parte es algo que suena mucho que se llama ABC también, ¿verdad? Ver el antecedente, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió antes de la conducta? La conducta y también esa consecuencia, ¿verdad? También cómo se siente después de haber hecho el gran berrinche, ¿verdad? Ya se siente triste porque no lo debe haber hecho. Pero estudiar estos tres aspectos creo que puede ayudar también a que los papás digan, ok, puedo anticiparme a que si yo sé que vamos a ir de compras para Navidad y hay mucha gente, tal vez vamos a ir en un horario que esté un poquito más tranquilo el centro comercial, ¿verdad? O hay muchas luces, tal vez de pronto en ese momento no lo vamos a exponer, ¿verdad? Ir midiendo creo que ese a veces también es otra herramienta bien importante en la conducta. Y este ABC creo yo también que funciona mucho en un contexto escolar, porque Sí, los totalmente. maestros también están con mucha angustia sobre Ujú. qué está sucediendo con este niño y tienen un aula de 20, 25 niños o muchas veces más en las escuelas públicas y no saben qué hacer con estos momentos críticos, como decía usted, de estos chiquitos. Entonces yo creo que esa observación también les da elementos a los maestros como para poder identificar qué es lo que está sucediendo y cómo de repente buscar una estrategia diferente, ¿verdad? Sí, sí, incluso a otras personas, ¿verdad? Y también a los terapeutas nos funciona mucho. Por ejemplo, esa situación, ¿verdad? Que se enfermó, pasó mala noche, ¿verdad? Siempre mantener esa comunicación puede ser bien importante, ¿verdad? Porque no podemos esperar a funcionar, ¿verdad? De la misma manera si tuvo dolor de cabeza toda la noche, Claro. ¿verdad? Y si mamá y papá también vienen desvelados, ¿verdad? Por haber estado cuidando, también no podemos pedirle que entren a jugar y que hagan, ¿verdad? Que haga terapia, ¿verdad? Que nosotros también como terapeutas tenemos la expectativa, porque también, ¿verdad? Considerar las emociones de todos creo que también es bien válido, ¿verdad? Desde la humanidad de vernos, ¿verdad? ¿Verdad? Que somos todos personas y que todos estamos, ¿verdad? Como en la misma lucha, meta, ¿verdad? Y la misma capacidad también de algunas veces sentirnos un poco más bajos de ánimo y otras veces un poquito más, ¿verdad? Como fortalecidos si lo queremos ver de esta forma. Entonces creo que también es otra parte, ¿verdad? Que hay que considerar siempre, ¿verdad? Esa humanidad y darnos chance de no darnos látigo también, ¿verdad? Decir, lo puede haber hecho mejor o lo podría haber completado de esta forma como lo leí en un libro, ¿verdad? A veces es un poco, ¿verdad? Complejo. Correcto, Uh-huh. correcto. Y mire qué interesante porque realmente a los papás nos resulta eso, ¿verdad? O sea, siempre sentimos, ¿qué piensa usted, Carla? Siempre sentimos que nos hizo falta algo, que no estamos dando del todo todo lo que teníamos que hacer. Si hubiera hecho, si hubiera invertido un poquito más de tiempo, de dinero, de lo que sea, ¿verdad?
si le hubiera puesto atención a lo que me dijo tal terapeuta, tal profesional, etcétera, pareciera que no estamos siempre a la altura de los requerimientos de nuestros hijos. Y es que estos momentos emocionales pues son muy complejos, porque también, como decía Ángel, también nosotros tenemos malos días, también Claro, nosotros probablemente nos supuesto. dormimos con un dolor de cabeza y amanecemos con un dolor de cabeza. La diferencia es que nosotros tenemos ese recurso de la comunicación y de nombrar, si no verbalmente, por lo menos en nuestra cabeza podemos ponerle un nombre a lo que estamos sintiendo. Y en este caso, estos chicos, eso pues es la parte que está más afectada, ¿verdad? En el autismo. Entonces, ese recurso es el que les complica. Y mire qué interesante que en el capítulo anterior que tuvimos en este podcast, el primero que tuvimos, hablamos precisamente de las herramientas de comunicación, cómo esto es importante y cómo esto también les ayuda a ellos a resolver también esta parte emocional, ¿verdad? Carla, cuéntenos un poquito. Con 17 años tiene su hijo, ¿verdad? Sí, exacto. Y usted dice que al principio, pues, no habían muchas crisis, sin embargo, han existido, porque nos comentaba también sobre esta necesidad y este acuerdo que hicieron con su esposo y esta necesidad de contenerlo, ¿verdad? De darle calma en algunos momentos específicos. ¿Cree usted que en estos 17 años se han superado muchas cosas? ¿Cómo las han superado? ¿Siguen existiendo estos momentos complejos? Bueno, sí, gracias a Dios se han superado muchísimas cosas, pero como cualquier otro niño, son etapas, ¿verdad? O sea, habían ciertos problemas en la infancia, otros problemas ya, digamos, en la etapa de primaria, y ahora estamos con otras etapas que ya es la adolescencia, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que solo cambian de dirección, ¿verdad? No es que digamos, esto ya lo superé, ya nunca más en la vida, sino que van evolucionando, así como el niño va creciendo y ahora es un joven, pues sus necesidades es lo mismo. Entonces, tal vez las crisis de tirarse al piso o de no saber decir qué siente, esas por supuesto que ya han sido totalmente superadas. ¿Y cómo se han superado? Pues como dice Ángela, al final son las herramientas, ¿verdad? O sea, las herramientas que nosotros como papás aprendimos en todas sus terapias que nos fueron enseñando los especialistas y todo, ¿verdad? O sea, en el colegio, el irlo conociendo, ¿verdad? Ver cuáles eran sus fortalezas. Digamos, como usted estaba hablando antes, algo que a nosotros nos funcionó mucho fue anticipar, ¿verdad? O sea, yo siempre le explicaba, Sebastián, el fin de semana vamos a ir a tal lugar, y le enseñaba fotos, mira, es así, ahí hay mucha gente, hay mucho ruido, vas a ir con tus reductores de sonido, o sea, yo ya le explicaba. Y no, ahorita vamos, sino que yo empezaba 5 días antes, una semana antes, y irle como reforzando y prepararlo a lo que él iba a experimentar. Entonces creo que de pequeño eso nos funcionó maravilloso, y ya conforme fue creciendo, pues también en la etapa escolar el colegio nos ayudaba mucho también, ¿verdad? Digamos, yo mandaba decir, como usted dice, Ángel, es la comunicación. Mandaba decir al colegio, esta semana Sebastián está con dolor de estómago, ¿verdad? Entonces, para que estuvieran atentos a alguna manifestación de él, pues él, gracias a Dios, también su lenguaje fue avanzando, entonces él ya podía decir. Algo que yo recuerdo que lo tomé siempre muy en cuenta, yo soy médico, ¿verdad? Entonces yo siempre traté de enseñarle cabeza, boca, o sea, las partes del cuerpo, lo más simple, pulmones, estómago, así, y entonces yo siempre traté de enseñarle que si le dolía la pancita, él se señalara con sus manitas. Que si le dolía un diente, él se tocara. O sea, yo le decía, este dedito tienes que ponerlo donde te duele. O si alguien te golpeó en el colegio, pon este dedito donde te golpearon. O sea, yo no sé, quizá fue un instinto médico, ¿verdad? Pero me ayudó muchísimo, ¿verdad? En esa etapa escolar que él fue creciendo, y me acuerdo que una vez en el colegio hasta me hicieron esa mención, Carla,
¿qué le ha enseñado usted a Sebas con el dedito? Porque él digamos, tenía un compañerito que lloraba, que le dolía algo, él llegaba y le tocaba y le decía, duele, duele, y le tocaba la cabecita a su compañero. Entonces, son cositas, ¿verdad? Chiquitas, insignificantes, pero sí son, como tú dices, herramientas de comunicación que van ayudando para que el niño module sus emociones. Y entonces, y como les digo, cada etapa ha sido diferente. Digamos hoy que él ya es un adolescente, un joven, ¿verdad? Que obviamente pues sus necesidades y gustos son diferentes. Si decimos, bueno, vamos a ir a un paseo en familia, él ya me dice, mamá, no quiero ir, ¿verdad? Y yo, wow, ¿verdad? Ya, porque uno acostumbrado a que el niño siempre va a hacer lo que uno diga, pero él me dice, no, mamá, mucho ruido, yo me quedo en casa tranquilo. O sea, ya él dice qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere hacer. Digamos, él ya dice qué película quiere ver. Antes, con su hermano, yo como que por ley, bueno, los dos van a ir a ver tal película. Ahora no, o sea, él ya dice, no, mamá, esa película no me gusta. Nicolás irá y yo voy a otra. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, cada etapa, cada edad son emociones diferentes que el niño tiene que aprender a demostrar, ¿verdad? Entonces, creo que no podríamos decir ya etapa superada, sino que simplemente estamos viviendo otra etapa. Entonces, como tú dices, todos los días es una enseñanza, todos los días tenemos que ir aprendiendo, porque entonces ahora yo ya tengo que lidiar con un joven, ya no con un niño, ¿verdad? Así es. Entonces creo que así vamos. Y la adolescencia nos pone nerviosos a todos. Ay, totalmente. Con o sin autismo. Totalmente. ¿Verdad? Dijiste una cosa que quiero resaltar, la anticipación. Siempre lo menciono. Yo creo que la anticipación es el nombre del juego cuando estamos trabajando con personas con autismo. Totalmente. Creo que les ayuda muchísimo para organizarse, para precisamente manejar sus emociones, lo que pueden anticipar o no ellos que van a sentir en esta circunstancia u otra. Así es que me parece riquísimo que lo hayas mencionado. Muchas gracias. Sí. Y para quienes nos están viendo, les recuerdo que estamos en Te Acompaño desde la Experiencia. Este es un podcast que está dirigido precisamente a padres de niños con autismo que están iniciando este viaje y que necesitan adquirir nuevas herramientas o conocer un poquito más sobre cómo ayudar a sus hijos. Estamos con personas que han ya tenido experiencia y por eso precisamente se llama Te Acompaño desde la Experiencia. Así es que muchas gracias, Ángel y Carla, por estar con nosotros. Ángel, cuéntenos un poquito, ¿cómo afecta el desarrollo e interacción social de los niños con autismo si no trabajamos el manejo de sus emociones? Creo que el punto importante, ¿verdad? Como decía Carla hace un ratito, ¿verdad? Si Sebas no hubiera trabajado este aspecto de las emociones, probablemente hubiera sido enojo, tal vez, de que reaccione como, ¿por qué me vas a obligar a ir, verdad, al paseo? También creo que muchas de las cosas que reportan los papás es que algunos niños, ¿verdad? Cuando todavía estamos en el proceso terapéutico, reportan como un poco de agresividad o un poco de conductas explosivas, ¿verdad? Si lo podemos decir así, por las mismas emociones, ¿verdad? En algunos casos, también por la falta de herramientas para comunicar o socializar, ¿verdad? Algunos maestros también nos reportan de que los nenes con la alegría de querer jugar con otro llegan como a empujarlo, llegan como a jalarlo, lo están persiguiendo por todos lados, ¿verdad? Pero si nosotros trabajamos las emociones, podemos decir, bueno, enseñarles, ¿verdad? Que ellos sepan en qué momento están muy felices, ¿verdad? Qué situaciones también los hacen enojar, ¿verdad? Por ejemplo, agarraste mi juguete, ¿verdad? Y en lugar como de querer pelear o pegar, ¿verdad? Que pueda decir, me enoja que agarres mis cosas, ¿verdad? O dámelo, ¿verdad? Es mío. Entonces ya conociendo como estas emociones, creo que las respuestas van a variar bastante, ¿verdad? Van a ser un poco más socialmente adaptativas, si las queremos llamar así. Y las emociones pues nos hacen, ¿verdad? También incluso hace rato conversábamos con Carla del tránsito, ¿verdad? Ese tema que para toda la sociedad es como bien compleja, ¿verdad? Que podemos llegar muy cargados, ¿verdad? Y esa emoción de enojo porque no pasaba la fila, porque el nene venía atrás, ¿verdad? Como ya quiero llegar, ¿verdad? Incluso los chicos están sufriendo mucho por diferentes situaciones de este tipo, ¿verdad? Entonces creo que las emociones, ¿verdad? Si no las sabemos controlar, no vamos a tener esa forma de poder adaptarnos, ¿verdad? Y creo que siempre, incluso lo hablamos, ¿verdad? Nosotros
tenemos que aprender a manejarlas, ¿verdad? Tenemos también que autoconocernos, ¿verdad? Y poder transmitir así como, sí, a mí no me gusta que dejes tiradas las cosas por la casa, ¿verdad? Y decirlo de esta manera no es lo mismo que pegar un grito, otra vez las cosas tiradas, ¿verdad? Que algunas veces también sucede, ¿verdad? Porque no vamos a decir que no y no podemos pensar que pueda ser perfecto, pero creo que sí podemos tener una mejor respuesta y también obtener mejores resultados, ¿verdad? Lo mismo sucede si usamos una intervención de juego, ¿verdad? Donde podemos ensayar tantas cosas, ¿verdad? El capitán está enojado, ¿verdad? Que es bien diferente decir, el capitán se enojó, ¿verdad? No transmitimos las mismas emociones de poder, ¿verdad? Como mostrar y modelar cómo poder trabajar esas emociones durante el juego, que es una herramienta que todos conocemos también muy importante, ¿verdad? Que en algún momento va a ser tema de conversación, ¿verdad? Pero creo que sí es un punto bien importante el conectar emociones, conducta, ¿verdad? Y conectar también con el lenguaje, ¿verdad? Son como 3 aspectos relevantes. Excelente. Y las emociones mal manejadas alejan a las personas, ¿verdad? Y nosotros no queremos que nuestros hijos estén solos. Claro. Queremos que sean parte de la sociedad, queremos que participen, queremos que en la escuela puedan tener amigos, pocos o muchos, pero que puedan relacionarse con otros. Si no saben controlar sus emociones, definitivamente va a ser más difícil. Claro. Porque de alguna forma intimidan, asustan a los demás, ¿cierto? Carla, usted comentaba hace un ratito que el acompañamiento de profesionales fue esencial y que los ayudó muchísimo a entender todos estos elementos, todas estas herramientas. Cuéntenos un poquito y cuéntenos a los papás que nos están viendo, ¿cómo lograron ustedes encajar en este equipo? ¿Cómo hicieron ustedes equipo con los profesionales para que esto fuera más funcional? Bueno, usted dice organización. Que yo sé que hoy en día muchos papás pueden creer que es imposible, ¿verdad? Porque que el trabajo, el tráfico, lo que estábamos hablando, yo creo que hoy en día pasamos más ocupados, ¿verdad? Hoy en día el tiempo no alcanza para nada. Pero como tú dijiste anteriormente, creo que se trata de prioridades, ¿verdad? Cuando nuestros hijos están pequeñitos, así como nos preocupamos por enseñarle a caminar, enseñarle a gatear, en ese momento de la vida, obviamente el niño no va a correr. Entonces, ahí es donde uno tiene que aprender a poner una prioridad, ¿verdad? Yo recuerdo que con Sebastián, cuando recibimos el diagnóstico, hablamos con mi esposo y quedamos en que yo me iba a dedicar a mi hijo, ¿verdad? O sea, él me dijo, ahorita es el momento en que él te necesita. Obviamente mi vida profesional quedó a un lado, ¿verdad? Y o sea, yo dije sí. Entonces nos organizamos en todo sentido, ¿verdad? En tiempo, en economía, en todo. Y me organicé, busqué las herramientas y pues en ese momento, como dicen, todo pasa por algo. Yo vivía casi enfrente de Ciclidi, una de las... Entonces me acuerdo que alguien conocido me dijo, mira, pero si cerca de tu casa está tal lugar, ve. Y cuando fui, lo conocí, gracias a Dios siempre hicimos clic, ¿verdad? Entonces el lugar me encantó, las terapeutas me encantaron. Y entonces era una facilidad de verdad que lo tuviera tan cerca de mi casa para yo poder llevarlo a terapia de lenguaje, terapia sensorial y todas las terapias que se necesitan. Y obviamente pues me fui organizando, bueno, lunes, martes terapia de lenguaje, martes, jueves terapia neurosensorial y así, ¿verdad? Porque al final no podía trabajar solo en una cosa cuando sabía que era un abanico de cosas que se tenían que hacer, ¿verdad? No me iba a enfocar yo en lenguaje cuando el niño no podía caminar bien, ¿verdad? Entonces es un todo. Entonces creo que es el aprender a organizarse y hacerlo. Y al final, pues, seguir también el instinto, ¿verdad? El instinto de mamá nunca falla, ¿verdad? Y uno sabe, o sea, digamos, tal vez sí, mi hijo tal vez no hablaba tanto al inicio, pero yo sentía que lo que él más necesitaba era modularse él. Entonces, sabía que más veces a la semana iba a ser la terapia neurosensorial, ¿verdad? Y así vamos. Y entonces, conforme el niño fue creciendo,
pues las necesidades fueron cambiando. Entonces hubo una etapa, yo sí recuerdo tipo como a los 8 o 9 años que sí ya dije, wow, no, el lenguaje ahorita es más vital. Entonces le metimos más a la terapia del lenguaje. Y obviamente siempre, pues nadie tiene la ley, ¿verdad? O sea, obviamente yo le hacía mucho caso a lo que me decían los terapeutas, pero también yo por mi lado investigaba mucho y leía mucho y recuerdo que a las terapeutas siempre les decía, mire, ¿dónde puedo leer de tal cosa? O cuando me decían, mire, hoy Sebastián aprendió a hacer esto y yo, ¿y eso qué es? O sea, quizás en algún momento hasta caí mal, ¿verdad? Porque yo era la que preguntaba y preguntaba, ¿y esto por qué es? ¿Y por qué se da? Y si la terapeuta no me había ampliado lo suficiente la información, yo investigaba por mi lado. Entonces creo que eso también es importante, ¿verdad? No quedarse de brazos cruzados o bueno, solo lo que hace en su terapia y en la casa, no. O sea, la casa seguía. O sea, lo que le habían enseñado en la terapia en la casa tenía que seguirlo haciendo. Entonces creo que eso fue como el match completo, ¿verdad? Siempre buscar más por el bien de mi hijo. Y sí recuerdo también que en las noches siempre le contaba a mi esposo, mira, hoy Sebas me dijeron que hay que hacer esto, esto, esto y esto. Y ya, entonces ya empezaba yo como maestra de mi esposo, ¿verdad? Empezarle a explicar y creo que algo muy importante también era las personas que me ayudaban a cuidar a mi hijo, ¿verdad? Porque eso también es vital, porque había momentos en que mi hijo no estaba conmigo todo el tiempo. O sea, se quedaba con la niñera, entonces yo le tenía que enseñar a ella, mire, esto se hace así, así. O sea, yo le hacía que se tirara al suelo conmigo. Mire, esto se hace así. Y creo que lo que yo aprendía en las terapias, yo lo comunicaba en mi casa. Y creo que eso también es bien importante. Y no solo con la niñera, sino que también con los abuelitos o con los amigos, con el vecino. O sea, con todo el entorno del niño, porque de nada sirve que el niño vaya a una terapia si solo lo va a hacer en los 45 minutos de su terapia. O sea, creo que lo más importante es trasladarlo a casa y al ambiente familiar de casa para que el aprendizaje sea de 24 horas, ¿verdad? Entonces creo que ahí fue donde fuimos manejando un poquito la coordinación, ¿verdad? La coordinación, se organizaron, priorizaron, sí. Le diste lugar a tu instinto maternal, que me parece precioso, que creo que definitivamente, y lo hablábamos en el episodio anterior, las mamás tenemos eso, los padres tenemos eso, claro. Eso Dios ya lo puso ahí como diseño del ser papá y ser mamá, tenemos ese instinto, pero lo precioso es aprender a administrarlo y dejarse orientar. Sí, totalmente. Porque creo que esa es como una mezcla perfecta, ¿verdad? O sea, el instinto no se nos arrebata. En algún momento probablemente nos sentimos imposibilitados, pensamos que no tenemos ya herramientas para ayudar a nuestros hijos, pero cuando nos sentimos acompañados, eso resurge y ya lo administramos de una mejor forma. Totalmente, sí. Me parece muy lindo. Muchas gracias, Carla, por contarnos tu experiencia y gracias de verdad por apoyar de esa forma a Sebastián. Ay, y esto me permito decirlo porque mi corazón de mamá no me deja no decirlo. Claro. Yo sé que acompañar a nuestros chicos muchas veces puede resultar muy retador porque nos sentimos muy solos. Sí. Y otra cosa que tú mencionaste es esta red de apoyo. Ese compartir con otros las necesidades de mi hijo y cómo entre todos podemos realmente ayudarlo. Y realmente eso es vital. O sea, yo hoy con los años me he dado cuenta que sin esa red de apoyo creo que no estaríamos donde estamos. Fíjese que les voy a contar, porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero algo rapidito. Pero para eso estamos. Sí. Precisamente en la sala de espera de Ciclidi, claro, yo pasaba tardes completas ahí. Conocí a otras mamás, ¿verdad? Y hasta con las mamás uno platica, ¿y tú qué haces con tu hijo? ¿Y tú qué haces? O sea, ¿verdad? Esa interacción con las mamás es vital también, porque como dije antes, ningún chico con autismo es igual al otro, ninguno, ¿verdad? Entonces puede ser que hay cosas que me funcionaran a mí y hay cosas que le funcionaron a la mamá que tenía a la par platicando. Entonces, en base a esto, conocí a unas mamás que si mi hijo tiene 17 años, quiere decir que tengo fácil 15 años de conocer a estas mamás, que nos seguimos reuniendo. Somos 5 mamás, nos reunimos 2 o 3 veces a la semana, al mes, perdón.
Ya todos tenemos hijos adolescentes, incluso una de ellas ya tiene un hijo universitario con diagnóstico. Y quiero contarles que esta red de apoyo para nosotros es vital. O sea, para las 5 familias que conformamos ese grupo. Primero fuimos conocidas las mamás y nos reuníamos, luego se conocieron los chicos y ahora nos conocemos las familias completas, ¿verdad? Gracias. Y nos hemos acompañado a primeras comuniones, a 15 años, cumpleaños y conformamos un grupo familiar, porque yo les puedo decir, es un grupo familiar, ya no solo son tus amigos, o sea, es tu familia que compartimos el diagnóstico y nos ha llenado mucho de apoyo entre las 5 familias. Y yo creo que eso nunca lo hubiéramos conseguido si yo no hubiera estado en ese centro terapéutico platicando con la mamá de la sala de espera, ¿verdad? Entonces creo que, y también no tengamos miedo de platicarlo, de mencionarlo, porque uno no sabe con la riqueza que se va a encontrar. Así que solo les comparto eso. Sí, bueno, y yo creo que una de las riquezas, y yo siempre lo menciono también, gracias Carla, es que uno de los regalos que me trajo a mí el autismo es conocer mucha gente maravillosa. Exactamente. Que definitivamente de otra forma no lo hubiera conocido. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Sí. Sí. Ángel, a ver, los papás como esto nos pone tan nerviosos. Pensamos, bueno, si no le gusta el ruido, no lo llevo a la piñata, no lo llevo a la iglesia porque las imágenes de la iglesia le dan miedo, no lo llevo y dejamos de ir a todos lados. ¿Qué le diría usted a los papás? ¿Realmente necesitan evitar cada momento de crisis? ¿Necesitan evitar cada circunstancia en donde pueden estar en crisis? ¿Qué les diría usted de una recomendación práctica a esos papás que nos están viendo? Creo que es bastante interesante la pregunta, ¿verdad? Una de las cosas que considero es no autoexcluirse, ¿verdad? O no decir, bueno, no vamos a hacer diversas situaciones o actividades por el temor, ¿verdad? De cómo va a reaccionar, ¿verdad? En muchas ocasiones me ha pasado, ¿verdad? Incluso con el entrenamiento de ir al baño, ¿verdad? Sí. Bueno, esa es una situación, un tema bien complejo, ¿verdad? Porque algunos dicen que puede ser traumático, ¿verdad? Y esas cosas como que nos dan miedo, ¿verdad? Entonces, incluso en esa situación, ¿verdad? Muchos papás han probado, ¿verdad? A practicarlo y les ha ido mucho mejor, ¿verdad? De lo que esperaban, ¿verdad? Lo mismo me pasaba con otro nene que tenía problemas para ir a un centro comercial al inicio de la terapia y después ya podía ir sin sus bloqueadores de sonido. Entonces, creo que algunas veces es importante, ¿verdad? Poder ir midiendo y observando, ¿verdad? Cuáles son las respuestas. Tampoco como sacarlo, ¿verdad? Al nene, ¿verdad? Sacarlo de las experiencias, sino más bien buscar las rutas, ¿verdad? Las rutas alternas, ¿verdad? Si lo queremos ver así, que lo lleven a lograrlo y tener éxito, ¿verdad? De pronto, si no le gusta la iglesia, pues que pueda esperar en el atrio, ¿verdad? Pero que conozca que la familia sí tiene esa fe, ¿verdad? De poder ir a una iglesia, pues si lo hablamos de lo católico, o si de pronto no le gusta la alabanza, si es una iglesia evangélica, pues que vaya después cuando ya está en la prédica, ¿verdad? Podemos hacer esas pequeñas modificaciones, esas pequeñas adecuaciones, ¿verdad? En las cuales podemos dar éxito, ¿verdad? A la familia y que todos nos sintamos, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Porque la persona que tiene un diagnóstico no puede ir, no vamos a ir todos y tal vez de repente el hermanito sí disfruta o es el momento que mamá o papá necesitan espiritualmente también para poder estar bien la semana, ¿verdad? O necesitan tal vez dar un paseo para descargar todo el estrés de la semana. Y no podemos salir porque de pronto el sonido del viento en los árboles es algo que no maneja. Creo que podemos buscar las alternativas, ¿verdad? Pero creo que siempre es importante el ir atreviéndonos de a poco a lograrlo, ¿verdad? Esa exposición segura, ¿verdad? Esas pequeñas exposiciones, poquito a poco irlas aumentando y que justo la palabra, creo yo, que yo resaltaría es éxito. Los papás necesitamos sentir que estamos teniendo éxito con lo que está sucediendo con nuestros hijos y a lo que los estamos exponiendo, ¿verdad? Cuando tenemos una experiencia favorable, una experiencia que nos hace sentir, yes, aquí nos fue bien, ya nos atrevemos a un poquito más, ¿verdad? Y vamos aumentando esas como experiencias, ¿verdad? Vamos aumentando esta exposición en donde nos podemos ir sintiendo bien.
Y creo que nuestros hijos también, porque uno de los grandes mitos del autismo es que ellos quieren y prefieren estar solos. No. Y es la mentira más grande. Sí, totalmente. Que fallan en los procesos y que para eso los ayudamos, esa parte. Pero ellos también disfrutan de estar con otros, también disfrutan de agradar a papá y a mamá, también disfrutan cuando papá y mamá nos sentimos alegres de poder tener una convivencia en donde no existan momentos de crisis ni estos momentos emocionales tan impactantes, ¿verdad? Entonces que para ellos también es favorable, pero exponerlos así, de forma segura, poquito a poco. Muchas gracias, Ángel. Yo quisiera ahora invitarla, Carla, o invitarte, Carla, te he dicho tú y usted durante todo. Pero bueno, perdón el desorden. ¿Qué le dirías tú a los papás que están muy angustiados? ¿Cuáles serían tus palabras de cierre? ¿Cómo les dirías que podrían no sentirse tan temerosos de esta parte de la emoción y de la emocionalidad de sus hijos? Una frase que a mí me encantó y la sigo diciendo, y es un día a la vez. Mira, realmente cada día, y no solo en la neurodiversidad del autismo, sino que cada día tenemos nos enfrentamos a diferentes emociones. Y tenemos que luchar para conllevar ese día. Entonces, con los chicos con autismo no hay diferencia. O sea, ellos también es un día a la vez, ¿verdad? Y todos aprendemos. Aprendemos como papás para guiar a nuestros hijos y ellos también aprenden. O sea, yo creo que algo que también recuerdo que mis terapeutas me decían, tenga paciencia, el niño va a aprender, el niño va a tener esa capacidad de aprender. Y uno como papá todo lo quiere así, ¿verdad? Uno quiere que camine ya, uno quiere que hable ya, uno quiere que vaya al baño solo ya, pero no, o sea, un día a la vez. Sí se puede, sí se logra, con paciencia, con fe en tu propio hijo, ¿verdad? Que lo va a lograr, pero sí se logra. Así que ánimo, papás, porque sí se puede. Muchas gracias, Carla. Y Ángel, ¿qué les diría a usted? ¿Cuáles serían sus palabras de cierre? Pues yo les recomendaría siempre que puedan estar de acuerdo en muchas situaciones, ¿verdad? Tanto papá como mamá, ¿verdad? Para que no confundan, ¿verdad? Cuáles son los ideales, ¿verdad? Sí. Los objetivos o los anhelos, ¿verdad? Familiares, ¿verdad? Que siempre mantenga la comunicación como lo hablamos hace un momento, ¿verdad? Que siempre sea como el poder exponerlo, ¿verdad? De una manera clara, ¿verdad? Y concreta, ¿verdad? También porque van a ser los que van a guiar, ¿verdad? A ese chico, ¿verdad? Hacia el aprendizaje, hacia sus valores, ¿verdad? Toda esa forma de ir creciendo, ¿verdad? Van a ser ellos sus figuras, ¿verdad? Entonces, recomendaría que también busquen información, ¿verdad? Que pueda, con lo que ellos se puedan sentir cómodos, identificados también, ¿verdad? Porque algunas veces pues me preguntan por algunas intervenciones, algunas terapias, pero puedo sentirlos como no muy cómodos, ¿verdad? Y por eso hacen la consulta, pero siempre consulten también a sus terapeutas que han confiado en ellos, ¿verdad? Y que tengan esa misma comunicación. Creo que el mantenernos ahí, ¿verdad? En esa línea, creo que va a ayudar bastante a poder ver cuáles son los siguientes pasos, cuáles son esas siguientes etapas, ¿verdad? Cuáles son las situaciones que ya están sucediendo hoy y no hace 6 meses cuando empezó, ¿verdad? En un colegio, ¿verdad? Claro. Y siempre medir, ¿verdad? Cómo va la ruta, ¿verdad? Creo que eso siempre es válido, el cómo nos sentimos, ¿verdad? ¿Verdad? Siempre enfocándonos en el tema de hoy, ¿verdad? Nuestro corazón siempre nos va a decir, esta es la ruta, no es, ¿verdad? Exacto. Y nuestro pensamiento también nos va a hacer buscar esas mismas estrategias, entonces, ¿verdad? Para seguirlas buscando, creo que es esa. Excelente, muchas gracias Ángel, muchas gracias Carla, de verdad, por transmitirnos ahí toda esta experiencia y todo este conocimiento. Estoy segura que quienes nos están acompañando van a sentirse bastante más aliviados. Ese es uno de los objetivos principales de este podcast. Y gracias por estar con nosotros. Vamos a volvernos a ver por acá en 15 días. Nuestro próximo episodio va a ser sobre cómo hacer la inclusión escolar, no se lo pierdan. Y déjennos sus comentarios o sus preguntas. Vamos a hacer todo lo posible por estarles respondiendo y ya saben que pues estamos para servirles.